Bueno, ya nos decía nuestra compañera Angélica Mercado que el día de hoy se votará en el Pleno del Senado algunos ajustes, algunos cambios de esta reforma política que había sido ya aprobada en abril pasado en la Cámara de Diputados. En la línea está Francisco Arroyo, el vicepresidente de la Comisión Permanente del Senado de la República. Buenos días, senador, ¿cómo le va? Muy bien, Angélica Mercado siempre está muy bien informada. Muy bien informada, afortunadamente, nuestra compañera reportera. Y ella nos señalaba, senador, como dos de los puntos más trascendentes de esta reforma, las candidaturas independientes y también la garantía de que el presidente de la República pueda tomar protesta aún en situaciones de emergencia. ¿Coincide usted con estas dos apuntes? Sí, pero hay otras importantes. La ratificación por parte del Senado de los titulares de los órganos reguladores, la iniciativa preferente, la iniciativa popular, la consulta popular, perdón. Entonces hay cosas y las candidaturas independientes. Hay un ajuste de la cláusula de gobernabilidad de la Asamblea del Distrito Federal. En fin, hay varias cosas. Y varias cosas que también quedaron fuera y que se discutieron durante muchos meses, como la revocación de mandato y algunos otros asuntos, ¿no, senador? Sí, totalmente. Candidaturas independientes, es muy buena noticia, sin lugar a dudas, algo que incluso se quería que se llevara a cabo en este 2012, fue imposible, parece que en el 2015 va a suceder. Pero ¿cómo va a ser la operación de estas candidaturas, senador? ¿Cómo va a funcionar el presupuesto, el registro? ¿Cuáles serán los pasos a seguir a partir de su aprobación? Apenas tuvimos la reforma constitucional. Ajá. Ahora tendremos que ir a la reglamentaria, de tal suerte de que en el COFIPE quede perfectamente establecido qué vamos a hacer. Pero sí, ya 18 congresos estatales le dieron el aval en el mecanismo del 135 de la Constitución, y hoy vamos en la sesión de la Comisión Permanente, a la que me dirijo en este momento, vamos a declararla como válida. Esto, senador, se asegura para el 2015, ¿tendremos candidatos independientes en el 2015? Sí, tenemos muchísimas tareas y una de ellas es reformar el COFIPE de tal suerte de permitir los candidatos independientes. ¿Podría no haber candidatos? Las reglamentarias de otras de estas reformas constitucionales pueden hacer viables los derechos ahí. Sabía, se nos iba a cortar, ahí se escuchaba, nos decía el senador pues que estaba en trayecto justamente hacia el Senado de la República para discutir esta ley y tuvimos evidentemente problemas con el teléfono celular cuando hablábamos de las candidaturas independientes, que evidentemente es una gran noticia, es algo que se ha pues peleado, se ha discutido por varios actores políticos, por ciudadanos incluso en varias elecciones, pero sí será importante saber cuál es la reglamentación, si todos los ciudadanos que se quieran, digamos, anotar para ser candidatos van a recibir presupuesto o no, cuáles van a ser las cláusulas, cuáles van a ser los topes en este sentido. Recuperamos ya al senador Francisco Arroyo. Nos decía, senador. Sí, esta es una reforma política que deja algunos pendientes, la reconducción presupuestal y el veto presupuestal por parte de la Presidencia de la República también, que es una decisión que la Corte ya usó en una decisión judicial hace muy poco tiempo y que nosotros quisimos recuperar. Bien. Pero lo que está aprobado, la parte que está aprobada, es la que se manda a publicar ya al Diario Oficial de la Federación y entra en vigencia de inmediato. Ahora, senador, otro de los temas que cobra relevancia evidentemente por el proceso que estamos viviendo es el garantizar que el presidente entrante, el presidente electo, tome protesta con todas las garantías en situaciones de emergencia. ¿Cuáles serían algunas situaciones de emergencia, por ejemplo? Mire, bueno, pues la imposibilidad física de poder llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro. La ley tiene que regir para cualquier escenario y no podemos permitir, desde el punto de vista de la ley y más aún de la Constitución, que por alguna barrera física el presidente constitucional electo no pueda llegar a rendir su protesta de ley. El presidente de la República lo es a partir del segundo del día 1 de diciembre de este año. Eso que no nos quede duda, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el ejército le rinde honores en punto de las 12 de la noche con un segundo, y lo esperaremos en San Lázaro en una ceremonia que esperamos que sea solemne, en la que todos nos portemos muy bien, porque este fue un proceso muy vigilado en el que participaron millones de ciudadanos, que tiene más de 50 millones de votos, y yo espero que la sociedad mexicana, que costea un proceso electoral carísimo en una sociedad con tanta precariedad, bueno, pues cuando menos le permite al presidente electo ir a San Lázaro y presentar su protesta de ley.
Bueno, vimos que hubo serias dificultades en el proceso electoral pasado en el 2006 con el entonces presidente electo Felipe Calderón Hinojosa. Digamos que no se portan tan bien y que hay problemas para que, en caso de que el tribunal lo valide, Enrique Peña Nieto llegue a San Lázaro. ¿Cuáles son las sedes alternas o las posibilidades que tiene? Nosotros estamos viendo el escenario de que Enrique Peña Nieto llegue a San Lázaro y la ceremonia se desarrolle en paz. Pero la Constitución dice que si no, puede hacerlo ante las mesas directivas de ambas cámaras o bien ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente eso dice. ¿Entre las mesas directivas de ambas cámaras o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ante el presidente. Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. ¿Esto implicaría qué tipo de logística, senador? ¿En qué momento decidir? Porque está el presidente que llega y el presidente que sale, está la imposición de la banda presidencial. ¿Se mantendría en secreto la sede donde tomará protesta el presidente electo o cómo se evitaría que le entorpecieran la llegada? Un presidente con tal legitimidad como la de Enrique Peña Nieto no puede hacer sus actos en secreto. Nosotros nos estamos preparando para hacer las actividades preparatorias para la instalación de la legislatura, quienes somos diputados federales electos, y pensaremos en recibirlo en San Lázaro, en recibirlo con toda dignidad, en que el presidente de la República llegue al podio, que le impongan la banda presidencial, que él rinda la protesta de ley y, ¿por qué no?, que dirija un mensaje a la nación. En todos los países desarrollados, normalmente democráticos, el diálogo entre poderes se da de una manera muy importante el día del inicio de la legislatura. Lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en todos lados. Luego entonces, ¿por qué no en México? Después de un proceso electoral tan caro y cuando la sociedad mexicana está harta de la politiquería tan barata y que yo creo que ya tiene que dar paso a una sociedad madura y a una instalación del poder mucho más serena. Para dedicarnos todos a lo que tenemos que hacer, Azucena, que es chambear. Bueno, senador, pues ahí están estas dos propuestas que han sido las más discutidas, han sido aprobadas ya las candidaturas independientes y la garantía de que el presidente electo pueda tomar protesta en San Lázaro, si no es así en las comisiones y si no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya veremos cómo se desarrolla este asunto en los próximos meses y muchas gracias por la conversación.